eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a otro programa del Remanente Adventista. Hoy les acompaño, mi nombre es Rebeca Alonso y tenemos a nuestro hermano Freddy Peña. Hoy venimos con un tema muy especial, ¿verdad? Bastante ya habíamos desarrollado el anterior, que era, ¿verdad?, ¿cuál día es el que se debe de guardar? Hoy vamos a desarrollar qué es lo que se debe hacer en ese día y qué no se debe hacer. Sí, amén. Excelente, de verdad, Rebeca, es un gusto nuevamente compartir contigo, ¿verdad? Cámara, micrófono, una bendición y un saludo para todas las personas que en los diferentes lugares nos están siguiendo a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de la internet, ¿verdad? Y todos los medios cibernéticos por los cuyos cuales este Remanente Adventista todos los días llega hacia todos y cada uno de ustedes. Sí, en realidad, Rebeca, el tema que hemos estado desarrollando ha sido un tema bastante interesante con respecto a lo que es el sábado, cómo nació el sábado, quién fue el que lo instituyó, a quién fue que se le dio. Lo vimos en el programa pasado. Si usted, amigo y hermano, no pudo verlo o no está al tanto de por lo menos de lo que pudimos desarrollar, ¿verdad, Rebeca, la vez pasada, puede buscarnos en el canal de YouTube a través del Remanente Adventista CR y ahí usted encontrará el tema especialísimo. El día de hoy nos compete hablar de lo que es qué se puede hacer básicamente, ¿verdad, Rebeca?, en el día sábado, pero creo que podríamos empezar de la mejor forma y esa es pues orando y pidiéndole al Señor que en realidad Él sea el que nos guíe y abra la luz de nuestro entendimiento. Si gusta, Rebe, nos llevas en oración. Vamos a orar. Santo Padre, gloria y honra te damos, Señor. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por todas esas personas que nos ven a través de la pantalla, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a entender, Señor, sí, lo Padre, que tú favor, nos hablas a través de tu palabra, Señor. Acompáñanos en este programa y amén, ayúdanos a desarrollarlo de la manera que tú quieras que sea, Señor. Sí, gracias te damos en tu nombre. Amén. Amén, aleluya. Rebeca, yo creo que podríamos hacer un pequeño review, ¿verdad?, de lo que vimos la vez pasada para que por lo menos las personas que están viéndonos hoy por primera vez y que tenemos la oportunidad pues de compartir con ellas, que ellos puedan por lo menos ir más o menos captando cuál es la línea en que hemos ido desarrollando este tema de este día, que fue un día fundado desde la fundación del mundo, fue dado por Dios como un memorial, ¿verdad?, como un día específico en el cual el Señor terminó toda la obra, lo vimos la vez pasada, de sus manos, y que ese día lo agarró, lo santificó, lo apartó y lo... Es un sello. Sí, es un sello. Es un sello, ¿verdad?, donde dice que Él es el creador, ¿verdad?, que Él es el que hizo los cielos y la tierra, que es el amo y Señor tanto de lo que existe en la tierra como de todo el universo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Sí, claro, como recordamos lo que vimos en el programa pasado, ¿verdad? El sábado fue constituido en la creación, sí, antes de que existieran los judíos. Podemos ver ahí, dice, la obra de la creación fue terminada en el séptimo día con la institución del día del reposo y dada al hombre. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Sí, claro, sí, eso sí, muy importante, ¿verdad? Que estemos siempre pendientes y sabiendo de que eso fue un día que no lo apartó ningún hombre, y muy claro lo dijiste ahora, ¿verdad?, que lo vimos en el programa pasado, no fue dado para los judíos, como muchas de las personas piensan, ¿verdad?, que este cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo 28 y que dice que acuérdate del sábado para santificarlo, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día del Señor, día de reposo. Ni tú, que eso vamos a verlo hoy, ¿verdad?, quienes en mi casa pueden, o en mi negocio, o en mi trabajo, pueden hacer o no hacer qué cosa, ¿verdad?, porque bien claro lo dice Éxodo 28, o sea, fue Dios el que lo instituyó,
no se lo dio solamente a los judíos, porque recordemos que en la fundación del mundo no habían judíos. No habían judíos. El pueblo judío nació con Abraham, bueno, con Jacob, con uno de los hijos de Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, al cual se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y ahí empezó el pueblo, pues ya israelita, ¿verdad? 1600 aproximadamente, unos 1600 años, unos 2600 años después de lo que fue la creación del Edén, por lo menos, ¿verdad? Según el tiempo cronológico bíblico, porque si lo estudiamos en Génesis nos damos cuenta que vino el diluvio, luego vinieron los patriarcas y después de eso ya nació 1600 años después, ¿verdad? Podríamos decir que nació el pueblo de Israel. Entonces, sí, y también vimos en el programa pasado ¿a dónde fue que se cambió ese día? Exactamente. Vimos a través de la historia quién fue y en qué fue como 2000 años después, ¿verdad? Sí, que se dio ya el cambio que vino, pero no fue bíblico, ¿verdad? Porque a través de la Biblia vemos que no, en ningún lado vamos a encontrar que ese día se pasó. Sí, eso es muy importante, eso a modo de repaso, ¿verdad? Porque hoy en realidad lo que nos compete es darnos cuenta de qué es en realidad lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Por lo menos algunas de las preguntas, Rebeca, que hemos tenido al 8314-7619 con respecto al tema del sábado ha sido, bueno, pero Jesucristo y sus apóstoles no recogieron espigas, pero Jesús sanó en sábado, pero ¿qué es pecado? ¿Qué no es bueno? ¿Qué es permitido hacer? Y esos cuestionamientos muchos de nosotros pues nos los hemos hecho, y a través de la luz de las Sagradas Escrituras, porque recordemos que la palabra del Señor dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, lo único que nos puede a nosotros libertar y darnos un pleno convencimiento de que lo que estamos haciendo, practicando, es lo que Dios quiere, es las Sagradas Escrituras. Entonces en la Biblia creo que eso es lo que vamos a basarnos hoy, ¿verdad? Para que las personas puedan entender qué se puede o qué no se puede hacer en este día santo y dedicado al Señor. Tal vez podemos leer lo que tenemos en pantalla, Rebeca. Dice, a lo largo de toda la semana, tened en cuenta el santo sábado del Señor, pues ese día ha de ser dedicado al servicio de Dios. Amén. Es un día cuando han de descansar las manos de las tareas mundanales, cuando han de recibir especial atención las necesidades del alma. O sea, durante toda la semana tenemos que tener esa preparación para ese día, tanto exterior como interior, o sea, ¿verdad? Muy importante. Prepararnos tanto interiormente, no que llega ese día y verlo como un día más, un día feriado. De descanso, que me dicen, no, es que es un día feriado, no hago nada. No, ese no es el fin, ¿verdad? Eso es algo que se ha venido dando muy frecuentemente entre las iglesias y lamentablemente, hermanos y amigos, no estamos exentos los adventistas del séptimo día de ver cómo en nuestras iglesias muchas veces se ha tomado este día como un día, básicamente, yo siempre lo digo así, como un club social, la iglesia. O sea, que llegamos el sábado y que nos ponemos a hermanos, qué gusto vernos, adoramos al Señor y todo, pero es una rutina. O sea, es algo que ya no lo hacemos porque sea un deleite en nosotros, porque tengamos esa necesidad espiritual de reconocer que Dios es el Creador, amo y Señor nuestro, ¿verdad? Sino que más bien se nos ha vuelto, como lo dices, ¿verdad? Una rutina y algo que no, pues que no edifica en realidad y que no hace crecer y fortalecerse nuestro ser interior. Si en algo lo que leíste me gusta mucho, donde dice que ese día ha de ser dedicado al servicio. O sea, ha de ser dedicado al servicio. Yo creo que esas son las palabras claves que muchas veces, ¿verdad? Cuando leemos algún texto nos las dejamos pasar, pero eso dedicado al servicio de Dios es que ese día el Señor lo escogió para que nosotros hagamos buenas obras. O sea, obras de bien, tanto para nosotros en nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, como también para nuestros hermanos, las personas que nos rodean y todas aquellas personas que de una u otra forma nosotros podamos servirles. Sí, y es que, o sea, Dios dejó ese día para estar en comunión con Él, un día
especial para Él, ¿verdad? Tenemos 6 días que podemos hacer las cosas cotidianas, trabajar, ¿verdad? Afanarnos, estudiar, pues. afanarnos. Y ese día tiene que ser, espiritualmente es en comunión con Dios. Y una de las formas de estar en comunión con Dios es servirlo también a Él, claro, de diferentes maneras. Y cuando decimos, Rebeca, servir a Dios, o sea, dirá, bueno, ¿y pero usted qué va a hacer? ¿Va a ir al trono de Dios en el tercer cielo y le va a servir a Él? No, es que recordemos que Jesucristo lo enseñó bien claro, que todo lo que nosotros hagamos a uno de sus pequeños, o sea, a nuestros prójimos, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que cualquiera que dice que no ama, que ama a Dios, pero que aborrece a su hermano, dice que el tal es un mentiroso. O sea, que cuando se menciona que es servicio a Dios, es que nosotros tenemos que ayudar en esta obra que Dios ha dejado a la iglesia en el mundo, ¿verdad? Que todavía los que estamos pues vivos, y poder servir a nuestro prójimo, a las personas, en una forma en la cual Jesucristo lo hubiera hecho. Entonces es importante eso, ¿verdad? Tener bien claro. Y me gustó, algo que mencionaste, porque en el texto que leíste decía que hay que darle una especial atención a las necesidades del alma. O sea, que ese día es un día específico en el cual yo voy a olvidarme del trabajo, voy a olvidarme los problemas, voy a olvidarme las necesidades, de las vicisitudes que este mundo y sus afanes trae, y lo voy a dedicar especialmente para que mi vida se fortalezca. Muchas personas, pues recordemos que la palabra del Señor nos dice que Jesús, que Pablo, que los apóstoles y los fundadores de la iglesia primitiva tenían por costumbre congregarse el día sábado. Entonces es el día en el que podríamos decir, a un término de buen tico, ¿verdad? Podríamos decir que se recargan las baterías espirituales de nosotros, ¿verdad? Qué importante es eso. Exacto. ¿Y qué más ejemplo tenemos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Amén. O sea, que Él vino eso, a ayudar al necesitado, y muchos de los milagros que ahora vamos a ver, Él los hizo en sábado. Sí, o sea, amén. que era darle ese aliento de amor a la gente. Amén, así en es. sábado. Además de abstenernos de algún trabajo físico, quiero que tal vez nos leas lo que nos dice ahí y podamos desarrollar un poquito con respecto a eso, porque muchas personas han pensado que es nada más no hacer nada, y he oído casos de personas, Rebeca, interesante, de que se quedan en la casa en pantalonetas, metidos en la casa, no ponen el tele, no está bien, no están haciendo nada malo, no, pero no están haciendo nada bueno tampoco, ¿verdad? Entonces, No, y damos mal ejemplo a las otras personas, claro porque me que dicen, sí. no, ustedes cogen el sábado solo para no hacer nada, qué vagancia, quedarse ahí en la casa. No, eso no es el fin tampoco. ese no es el fin del sábado. Entonces podríamos tal vez leer, ¿verdad?, el texto y darle una explicadita, ¿verdad? Sí, dice ahí, además de abstenerse del trabajo físico, ¿qué más debemos hacer para guardar correctamente el sábado? Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Se infringe virtualmente el cuarto mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. Qué duro, ¿verdad? Qué interesante. Qué importante es esto, porque Claro. podemos guardar el sábado, venir a la iglesia, oír el sermón y todo, pero si nuestra mente no está conectada con Dios también en ese día, o sea, pensando cosas, ay, que esto, que mi trabajo, que mi estudio, o sea, no lo estamos Sí, guardando como como debe dice ser. ahí, ¿verdad? Disciplinar nuestra mente, ¿verdad? Porque muchas veces, si estamos, como lo dices vos, hay gente que está en cuerpo y estuches en la iglesia, pero su mente, dice, como lo dice ahí literalmente, virtualmente está en cosas triviales, ¿verdad? Están pensando, no En sé, otras cosas. en el mundial, hablemos Sí, de sí, algo sí. que está muy al día hoy, Que está ¿verdad? muy Vienen de mañana moda. a la iglesia, pero están perdiendo el partido de Rusia con algún otro equipo o algunos de sus equipos favoritos, y qué tan malo es eso como también no guardar el día de reposo, ¿verdad? O sea, tenemos que educar nuestra mente a que nuestros pensamientos, a que nuestro alma, ¿verdad?, todo nuestro ser físico, espiritual, mental, tiene que estar totalmente, podríamos decir, conectado directamente a lo que es, ¿verdad?, espiritual, y lo que Dios quiere que nosotros pues realicemos, porque entonces vendría a ser, como le digo, o sea, Y no vale de nada. De nada, y exactamente. qué triste es a veces
me ha tocado lamentablemente ver gente viendo el reloj. Ay, ya son las 5:30, ya son las 6 para que se termine el sábado, para poder ver televisión, para poder ir a jugar, ¿verdad? Qué triste. Bueno, y nos ha tocado, yo creo que nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? En el camino que hemos tenido de ver personas que son las 5:30, terminan, oran, cantan un himno y se van sopladas, y cuando los veo ustedes haciendo fila en un mall, le digo porque los he visto, ¿verdad? Y las he oído comentar, ¿verdad? Es que no, ahora vamos a ir a ver una película ahí totalmente diferente a lo que han pasado tal vez todo un día. Volvemos a lo mismo. Es que este asunto, amigos y hermanos, de guardar un día santificado para el Señor, apartado totalmente, es de algo sagrado. O sea, es algo que uno tiene que darle el valor y la importancia necesaria, y muchas veces las personas guardan el sábado, y lo digo lamentablemente, sí, vuelvo a repetirlo, por una tradición, por una costumbre. O sea, porque es que ya, como yo he oído gente decir adventista de tercera generación, o sea, mi abuelo, mi papá y yo hemos sido adventistas, entonces ya a mí me acostumbraron desde pequeño a venir a la iglesia, rutina, sentarme, es una rutina. O sea, no difiere absolutamente de ninguna de las otras prácticas que puedan tener algunas otras religiones, ¿verdad? Que son de cosas sin ningún sentido espiritual, sin un valor, que no te dan un crecimiento necesario. Entonces, educar, disciplinar nuestras mentes, disciplinar nuestro pensamiento, amigos y hermanos. O sea, que nuestros pensamientos estén totalmente adheridos a lo conectados a la palabra, a Dios, a lo que el Señor estipula que debemos de hacer, a lo que tenemos que hacer, porque también he visto personas que vienen a la iglesia, pero a veces se les comenta, bueno, que es una de las cosas que tenemos que hacer, y ahorita vamos a ver con los pasajes que nos enseñó el Señor en Lucas, en Mateo, ¿verdad? Algunos donde Él hacía obra misionera, donde hacía sanidades, donde daba alimento al hambriento, y esas cosas. Muchas veces en la iglesia vemos personas o personas que practican guardar el sábado porque saben que es bíblico, que tiene un respaldo bíblico, pero no lo hacen con el mismo amor y el mismo entusiasmo que lo hubiera hecho Jesucristo. Y dentro de eso les dice uno, vamos a hacer obra misionera, y no quieren ir. No. Se quedan sentados y dicen, no, es que a mí... No, o sea, yo con quedarme en la casa sin hacer nada ya estoy guardando el sábado. No, y una cosa muy importante, Freddy, que la gente tiene que pensar, si aquí no podemos guardar el sábado como Dios lo pide, ¿cómo vamos a hacer en el cielo? Porque sabemos que en Apocalipsis dice, de sábado en sábado iremos allá. Entonces, aquí es una práctica que tenemos que irnos disciplinando como debe ser, ¿verdad? Y todo con amor, sí, a Dios. Pero si no lo hacemos aquí, sí, mentiras que... Isaías dice bien claro que de sábado en sábado y de mes en mes dice que vamos a ir nosotros, ¿verdad?, a adorar al Señor. O sea, imagínese usted qué terrible, Rebeca, tener que acostumbrarse a vivir uno aquí pegado al reloj a ver si termina el culto para irse, y tener que pasar 1000 años allá en el cielo y luego toda la eternidad, o sea, aquí en la tierra, ¿verdad?, en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque igual va a ser el mismo día de oración. Es interesante, sí, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a tener también el día en que nos congregamos con el Señor, sí, que va a estar y con allá nosotros. No vamos a decir, no, qué pereza. Qué pereza. Hoy no voy a ir. Sí, hoy me voy a quedar hoy no viendo... voy a ir, me va a quedar aquí con los animalitos, ¿no? Hoy me voy a quedar aquí acostadillo en la nube. Sí, tenemos que comprender que todo lo que nosotros hacemos es por amor a Dios. Si no tenemos ese amor a Dios y por ende a nuestro prójimo, de nada sirve. Y es que volvemos a algo importante, que la importancia que tal vez no le hemos dado a darle reconocimiento a la obra de Dios. O sea, si a nosotros aquí no estamos reconociendo que el Señor es el creador del mundo, que Él es el que nos da toda la bendición que tenemos, que Él es el que nos ha dado 6 días de vida, que nos ha dado la facultad mental, física, para poder desarrollarnos en la semana, nos dio el sol, nos dio el aire. O sea, yo reto a cualquier hermano a que dure 5 minutos sin respirar, y cuando mucho durará eso. Cuando mucho una persona de muy buenos pulmones durará eso. Pero y eso poniendo mucho, ¿verdad? Pero si usted no valora las cosas que Dios como creador y reconocer la obra de Dios, hermanos, aquí en la tierra, como lo estamos comentando ahora, Rebeca, ¿cómo vamos a ir a reconocer al cielo al Señor día con día, sábado tras sábado, mes tras mes y eternamente? Entonces, recordemos que lo único que nosotros nos llevamos para el cielo es nuestro carácter. Por eso tenemos que empezar a modificarlo aquí.
Porque si nosotros no empezamos a tener buenas prácticas espirituales, si empezamos a minimizar el mandamiento de Dios, y dentro de uno de esos, vean qué interesante, yo me he puesto a analizar esto, Rebeca, cuando ya venga el Señor Jesucristo, nos lleve a la estatura, la plenitud del hombre perfecto que es en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 4, y nosotros cambiemos y tengamos una vida espiritual de todos los mandamientos. No se va a hacer imagen ni semejanza porque solo va a estar Dios. Ya todo lo demás va a ser destruido. Vean qué interesante. Sí. Ya no vamos a tener que buscar a Dios ajenos, ya no vamos a tomar el nombre del Señor en vano, ya no vamos a adulterar porque ya no va a haber esa mente pecaminosa, no vamos a robar, no vamos a deshonrar a los padres, a las madres, no vamos a decir falso testimonio, pero hay un mandamiento que vamos a seguir cumpliendo. Y de todos los 10 mandamientos, que la ley es eterna, es inmutable, vean qué interesante, pero de todos, el único que se menciona en la Biblia, que se va a seguir practicando, es el día sábado. Es interesante, porque los demás, todo lo que conlleva, lo que es pecado, o lo que nos enseña a nosotros que es pecado, dice que el pecado ya va a ser desaparecido. A desaparecer. Qué interesante. Entonces, pero el cuarto mandamiento, pues nos menciona, ¿verdad? Isaías, en el último capítulo de Isaías, que sí vamos a seguir de sábado en sábado, de mes en mes, y Apocalipsis también lo dice, ¿verdad? Sí, entonces, y es que podemos decir que somos muy egoístas, vea, tenemos, como yo le digo a mis hijas, 6 días, Dios nos dio 6 días para trabajar, para hacer compras, para lo que usted tenga que hacer, y Él nos pide un día para Él, o sea, estar en comunión con Él, ese día especial que, o sea, su sello que Él, ese día que Él escogió para Él, o sea, somos a veces muy egoístas, sí, ¿verdad? Somos avaros con Dios. Ahora, la pregunta aquí sería de la siguiente, o sea, ¿qué tanto estoy yo agradecido con Dios de lo que me da? Exacto. Para yo poder dedicarle a Dios un día, o sea, qué interesante. Me gustaría que leyéramos por lo menos ahí donde dice reconociendo la obra de Dios. Dice así, según Ezequiel 20:12, ¿cuál es la razón para observar el sábado? Dice así, y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Vea qué interesante ahí lo que dice Rebeca. Dice primero que es una señal, o sea, es una señal que hay entre el Padre, nosotros, los humanos y el Padre, ¿verdad? Una señal que nos distingue, nos caracteriza a nosotros como hijos suyos, no como creación, pueblo. Sí, como su pueblo. O sea, por eso es que le digo que es muy interesante y muy importante esto del sábado. Sí, claro. Y tal vez no le hemos dado el valor necesario. Nos identifica como su pueblo, como sus hijos. Y también dice que es una señal entre Él y nosotros. O sea que si nosotros incumplimos y quebrantamos el día sábado, hermanos, nosotros no estamos identificándonos como hijos de Dios. Dice, y para que supieran, sigue diciendo, ¿verdad? Que yo soy Jehová que los santifico. Cuando nosotros nos reconocemos que el día sábado no lo guardamos como tenemos que guardarlo, no lo respetamos, para nosotros es cualquier día, porque a veces con nuestra actitud, y a mí me pasó por varios años cuando empecé a conocer este mensaje, que había días que trabajaba, otros días no, estaba inseguro, a todos, bueno, por lo menos los sí, que claro, la mayoría los que vinimos de otro credo, ¿verdad? Yo toda mi vida fui, desde que me convertí, ¿verdad? Primero fui nada, fui hijo de desobediencia, y luego fui hijo de desobediencia, no, hijo de Satanás, básicamente. Luego hijo de desobediencia, porque aunque ya entré al cristianismo, entré en una religión en la cual muchas cosas de las escrituras fueron tergiversadas, pero cuando ya yo conocí esta verdad del sábado, al principio me costó acomodar el asunto, pero cuando yo me di cuenta que esto era una señal que me distinguía a mí como hijo de Dios y que permitía que Dios me santificara, es que lo dice bien claro en Ezequiel 20:17, porque yo soy Jehová que los santifico. O sea, cuando nosotros guardamos los sábados, que es una señal entre Dios y nosotros, Dios nos santifica, nos convertimos en hijos y nuestra vida espiritual empieza a crecer. Entonces, eso es muy importante, reconocer que este día es un día especial para Dios y que el beneficiado somos nosotros. O sea, si tomáramos conciencia realmente de lo
lo que decía Ezequiel, o sea, donde dice el Señor, yo los santifico. Imagínense, o sea, si uno no es desobediente, pierde esa bendición. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces quiero ahora que toquemos unos versiculitos, por lo menos los que están, o vamos a leer por lo menos lo que dice ahí, qué se puede o no se puede hacer en ese día, ¿verdad? Dice que es haciendo el bien, ¿verdad? Vamos a leer eso y vamos a buscar el versículo en Mateo para poderlo... En Mateo 12:12 dice, ¿qué actividades de bien pueden hacerse en sábado? Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿está permitido hacer el bien en sábado? ¿Verdad? Interesante. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. Del Señor Jesucristo. O sea, es algo importante, es haciendo el bien. Porque ahí volvemos a las preguntas que muchas personas hacen. Sí, o sea, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Voy a la iglesia, ¿qué? Me siento todo el día, tomo la Biblia y canto unos himnos, ¿y qué? ¿Solamente tú que estás metido en la iglesia? Pues la respuesta es no. Porque la respuesta es hacer el bien. O sea, la palabra del Señor nos indica en Mateo capítulo 12 y habla ahí acerca del 12:12, pero yo voy a empezar a leerles por lo menos rápidamente aquí desde el 12:1 al 8 y después del 9 al 14, que es a donde nosotros podemos encontrar los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo, ¿verdad? Y también podemos encontrar el hombre de la mano seca, ¿verdad? Ese milagro. Vamos a leer rápidamente, dice así: aconteció un día de reposo, vean qué interesante, capítulo 12 de Mateo 12, capítulo 12, del 1 al 8, dice lo siguiente: aconteció un día de reposo que pasando Jesús por entre los sembrados, sus discípulos, dice, arrancaban espigas y comían, frotándolas o restregándolas con la mano. O sea, agarraban las espigas y las restregaban. Y algunos de los fariseos les dijeron, o sea, los maestros de la ley los ven haciendo eso, y como estaban queriendo atacar a Jesucristo, vean qué interesante, entonces le dicen, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? En esto hay algo muy interesante. Cuando usted estudia un poquito de historia del judaísmo, se da cuenta que el pueblo judío, o por lo menos los doctos o los doctores o los maestros de la ley, se habían llenado de un montón de cargas, y Jesús se los dijo: ustedes llenan de carga las espaldas de los creyentes, y ustedes ni con un dedo quieren moverla, porque ellos tenían grandes flecos en donde amarraban las escrituras, la Torá, se las amarraban en los flecos. Ellos no escupían, porque si tiraban una escupa, y una escupa, vean las cosas, ¿verdad? Y una escupa caía encima de una mata, entonces la estaba ya negando, o sea, la estaba regando. No caminaban más de 1 kilómetro, porque si caminaban más de 1 kilómetro, entonces era un trabajo forzoso, ya tenían que hacer un esfuerzo, y no era lícito hacer eso, ¿verdad? O sea, se ven llenado de un montón de normas, que hay que ser claro y específico en esto, porque he tenido muchas consultas al 8314-7619, que me han llamado personas, ¿verdad? Tanto al número del remanente como al número personal, y me han dicho, vea, pero es que yo no entiendo, pero ¿por qué es que se puede hacer eso? ¿Y por qué los judíos no hacen esto? Porque esas leyes habían sido preceptos de hombres, sí. O sea, no estaban estipuladas. Si usted agarra y lee números, lee Deuteronomio, que es la segunda ley, y usted lee Éxodo, en donde aparecen todas las leyes que fueron recordadas, no dadas, sino recordadas en el Sinaí, usted se da cuenta que esas prácticas que tenían ellos ahí, en el tiempo de Jesús, no eran prácticas que tuvieran un sostén bíblico, sí, sino que las inventaron como más cargas, como para hacerlo más sofisticado. O sea, aquí ya no es la ley normal, sino que esta es una ley recargada. O sea, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente volvemos a lo mismo, se ha vuelto hasta un negocio. O sea, ellos querían imponer al pueblo cosas que el pueblo no pudiese cumplir, cosas, preceptos de hombres, para ellos sentirse aún mucho más superiores que el pueblo. Entonces Jesucristo viene y les enseña con ejemplo algunas cosas. Dice así: y algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? O sea, ya Jesús no le habla de los rudimentos ni las cosas que practicaban los hombres, sino que le habla lo que la palabra de Dios indicaba que se había escrito, sí, y que se había sucedido. ¿Y qué les dice? Lo que hizo ¿quién? David, dice.
cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. O sea, él lo que les habla es que había una necesidad corpórea de las personas. Tanto menciona David, y cuando menciona esto David es porque David tenía hambre y agarró el pan del pan de la proposición y les dio de comer a los soldados. Vean qué interesante. Y eso era para dentro de lo que era el precepto, la estructura, eso se convertía en algo ilícito, era algo pecado. Pero el Señor dice que no se lo tomó como pecado a David. ¿Por qué? Porque el pueblo venía de una batalla y necesitaba comer. Qué interesante. Exacto, sí, qué interesante. Podemos ver, o sea, eso no quiere decir que en sábado no podemos, tratamos de no comprar ni nada por el estilo, pero si alguien en ese momento necesita, llega con hambre, vemos a alguien tirado en la calle, tiene hambre, no quiere decir que si yo voy y le compro algo, ya eso va a ser pecado. Voy a eso, exactamente. Tenés toda la razón y qué interesante. Y yo sé que tal vez algunas personas propias adventistas, ¿verdad? Que puedan estar escuchando eso, van a decir, el hermano Frey y la hermana Rebeca están apostatando de la fe. Pero no, la palabra es bien clara, que dice que cuando usted es una persona hambrienta y a esa persona se le puede hacer un bien, o sea, Santiago lo dice bien claro. O sea, si no le digas a tu hermano, anda y ve, si tenés en tu bolsa que darle, porque dice que eso es pecado, o sea, que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces nos damos cuenta que lo que estás diciendo, Rebeca, es de mucha importancia. ¿Puedo yo ayudar a una persona en el día sábado comprándole alimentación, llevándole un diario? O sea, si usted puede hacerlo el día antes, pues mejor, ¿verdad? Porque sería mejor. Pero si usted en ese momento, o sea, ese momento en el que usted se topa una persona que está en una necesidad, que mire, que es que necesita irse para el hospital y no tienen que irse y usted tiene que pagarle un taxi. Mire, habrá hermanos que dirán, yo no le puedo pagar el taxi porque si no transgredo el sábado. O sea, cuando ahí está dejando de hacer lo que Jesucristo dijo que era hacer el bien en el día sábado. Y es que eso es testimonio también, claro, porque claro. Si uno ve a alguien con hambre o a alguien que necesita ayuda en ese momento en cosas que, ¿verdad?, que no se puede hacer, digamos que vamos por la carretera, no hay nadie y alguien tuvo un accidente, necesita cambiar una llanta. A una señora se le ponchó una llanta, pongamos algo muy común en los que manejamos, ¿verdad?, que nos ha tocado ayudar a personas mayores, ¿verdad? Yo he visto personas varadas un día sábado. Sí, y hemos tenido que parar a ver en qué les ayudamos. Los fariseos, no, hoy está, no le puedo ayudar. No, ese no es el amor que Dios quiere que demos a nuestros. Amén, así es. Ahora, terminemos de leer para ver qué nos dice el Señor. Y vamos a terminar de leer ahí. Dice, y algunos de los fariseos decían, ¿por qué hacéis esto que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído. O sea, tanto que juegan de vivos ustedes y no han leído ni las escrituras a ver qué se puede o no se puede hacer. Dice, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, dice, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Exacto. O sea, ¿qué es lo que les enseñó Jesucristo? Lo que yo estoy haciendo, alimentando al hambriento, dándole al menesteroso, al necesitado, es lo que yo les voy a enseñar a ustedes que se tiene que hacer en este día. No transgredirlo en una forma, bueno, como se puede comprar, entonces yo irme a comprar unas camisetas y unos boxers no. O sea, porque ya eso sería tergiversar lo que la palabra nos enseña, es hacer obras de bien. Es lo que Jesucristo hubiera hecho o lo que hubiese hecho o lo que usted como cristiano sabe que puede o no debe hacer, y es hacer el bien. O sea, no es solamente decir, bueno, hoy como dijeron eso en el programa, ¿verdad?, el remanente adventista, entonces yo me voy a ir a hacer pagos los sábados, voy a ir a pagar la luz y voy a ir a pagar el teléfono. Es ayudar. Es ayudar a los menesterosos. Santiago 1.27, la palabra del Señor nos dice en Santiago 1.27 que la verdadera religión santa y sin mancha es la que agrada a Dios, es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, a los necesitados y apartarse del mal. Esa es la única verdadera religión. Lo que vino a ser Jesús. Eso es exactamente. Por eso dice que Él es Señor del sábado. Vamos a ver un pequeño video, ¿verdad?, que nos trajo nuestra hermana Rebeca con respecto a este tema y ya regresamos.
principio nos amaste, tu corazón quería expresarse, nos diste un regalo eternal. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe, mas el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Yeah. Pero mandaste a tu hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Yo soy quien los santifica, te deleitarás en mí, Y te haré subir sobre las alturas. La boca de Jehová lo dice así. creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Qué gran bendición, de verdad que sí. Hermanos, les recordamos que para peticiones de oración estamos al 8314-7619 las 24 horas, y también podemos recordarles los sitios de internet, ¿verdad? Que estamos en Facebook, nos pueden buscar como el Remanente Adventista CR. También tenemos un canal de YouTube, donde también con el mismo nombre, Remanente Adventista CR, usted accesa a casi, podríamos estar hablando de casi 700 programas. Creo que por ahí andamos, ¿verdad? De 700 programas de diferentes temas de los expositores del Remanente Adventista. Sí, exacto. Ahora veíamos esa canción, de verdad,
retomando el tema, cómo el sábado tiene que ser delicia para nosotros. Sí, amén, sí, y cómo, definitivamente. de lo que hablabas ahora, cómo los fariseos lo convirtieron en esa carga que tuvo que venir Jesús y decir, no es así como... Mostrarles una perspectiva diferente. Diferente real. de lo que era el sábado, más que él fue el creador de ese día Sí, también, claro, ¿verdad? sí. Algo como más, yo diría que entre la función de práctica, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos en teoría muchas cosas, ¿verdad? Y pensamos que las estructuras que nos han metido en nuestra mente y todo este asunto, pues eso es lo que pensaban los judíos, ¿verdad? Estaban bien hechas. A veces nos parece que está bien hecho así y se debe hacer de esa forma, pero el Señor vino a enseñar lo mismo, no alteró absolutamente nada de la ley, pero solo que la vino a aplicar en una forma práctica, ¿verdad? Tal vez podríamos leer lo que nos hace ahí, lo que nos trajiste, Rebeca, con respecto a lo que es el trabajo, ¿verdad? Sí, dice así: el trabajo hecho en sábado para ayudar a aliviar el sufrimiento humano no viola el sábado. Por el contrario, su ejemplo muestra que hacer el bien a otros es exactamente como debería observarse el sábado. Qué importantísimo, ¿verdad? Exacto. O sea, me gusta mucho ese término, el sufrimiento humano. O sea, todo lo que pueda ayudar uno, hermanos, a aliviar el sufrimiento humano, yo pienso que está haciendo exactamente lo mismo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Rebeca, sino dice que vino para servir. Y así tenemos que ser, claro, amén, nosotros. amén. Servir a otros que lo necesiten. ¿Cuánta gente, vea, cuánta gente necesita ese amor, esa ayuda de nosotros? Y muchas veces, tal vez entre semana, por nuestros trabajos o por lo que sea, Nos pero cuesta, claro. el sábado podemos ir a esas personas. Yo conozco algunas, bueno, en forma personal, ¿verdad? He tenido la oportunidad de trabajar algún tiempo como voluntario en el Hospital San Juan de Dios, y también he tenido la oportunidad de trabajar en lo que son los procesos de cárceles con el Ministerio de Justicia en algunas cárceles, ¿verdad? También ahí que nos han dado la oportunidad en centros de 55 que son de confianza y algunas cárceles, y he visto muchas personas adventistas, increíble, ¿verdad? También metidas en este proyecto los días sábados, y mucha gente que he podido conocer, ¿verdad? Por lo menos que guardan el día sábado, lo dedican exclusivamente. Generalmente van a alguna congregación o a veces toman un sábado al mes, los que he podido conversar, ¿verdad? Y lo dedican específicamente en función de hospitales, en función de personas privadas de libertad, en función de personas necesitadas, albergues. De hecho, bueno, en este mes tenemos una programación muy bonita con los hermanos del juicio final, los hermanos de San Francisco, que son parte también de este remanente adventista, en los cuales vamos a ir a visitar un albergue de niños, muy lindo, ¿verdad? Es precioso. Ese es un proyecto que se va a hacer el día sábado. Entonces, algo que va a ayudar para poder aliviar, como dice ahí, ¿verdad?, el sufrimiento humano, y que es exactamente como deberíamos nosotros de observar este día. Freddy, y es que es una bendición. Uno cree que uno va a bendecir a otras personas, pero no. Yo he tenido el bendecido es uno. Tanto hacer obra misionera, vea, es lo más lindo, compartir con la gente, hablar con la gente, ir a visitar viejitos, ancianos, enfermos, niños. Vea, uno sale, o sea, de verdad Dios, claro. Edificado. Uno cree que va a ayudar a ellos y más bien el bendecido sale uno. Es que eso es parte, digamos, del crecimiento espiritual, ¿verdad? Recordemos que cuando Apocalipsis nos dice a nosotros que la iglesia que el Señor se va a llevar, dice que es una iglesia que no tiene, que tiene vestiduras blancas, ¿verdad? Blancas y sin manchas. Y dice la palabra en Apocalipsis, y las vestiduras blancas y sin manchas son las buenas acciones de los justos, dice. O sea, qué interesante, ¿verdad? Como la Biblia nos enseña a nosotros que esto es algo que va inherente, de la mano, inherente, ¿verdad?, en lo que es la vida humana del cristiano, ¿verdad? No podemos estar exentos de este mundo y las necesidades, vicisitudes, problemas que hay, pero la obligación como representantes, embajadores del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, aquí en la tierra, es mostrar exactamente cuál era el carácter de Jesús, ¿verdad?, que es el fundador de nuestra fe, autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Y entre eso está pues el poder servir. Y el día sábado es un día especial para hacerlo. O sea, yo quiero seguirle leyendo así rápidamente en los pocos minuticos que nos queda. También Mateo 12 nos habla, interesante, del 9 al 14, acerca del hombre con la mano seca, y nos dice: aconteció también en otro día de reposo,
viene y le pasa a Jesús eso de las espigas, ¿verdad? Que ya por decirlo así, los deja con la boca tapada, con la misma palabra, ¿verdad? Y dice que otro día, dice que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Dice, y se le acercaban y le acechaban los escribas y los fariseos, dice, para ver si en el día de reposo lo sanaría. O sea, en vez de estar felices de que estaba Jesús ahí y que podía sanarlo, que tenía exactamente la facultad, la libertad, que tenía el poder ya demostrado por sus múltiples milagros, ¿verdad? Y sus obras maravillosas, dice que lo están acechando a ver si lo sanaba, a fin de hallar de qué acusarle. O sea, qué interesante cómo ese carácter muchas veces viene a ser en algunas personas, ¿verdad? No sé, póngale el nombre de la persona que usted conozca, que usted a veces lo ha visto así, ¿verdad? Que anda viendo ver cómo hace Rebeca, interesante, ¿verdad? Para que en vez de poder hacer el bien en este día, más bien poner ese montón de cargas, ese montón de limitaciones que no tienen a veces ningún sostén bíblico. O sea, como le digo, en esto no podemos confundir los extremos. No podemos decir que es libertinaje el sábado, podemos comprar, hacer lo que queramos a nuestro gusto, porque ahorita vamos a leer un versículo que está en Isaías, pero sí tenemos que saber que ese día es específicamente para hacer la obra del Señor y ayudar al prójimo, ¿ok? Dice, y las echaban y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. Vean qué interesante la pregunta. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esa fue la pregunta de Cristo. Y hermanos, esa es exactamente la pregunta que yo les estoy haciendo a todos y cada uno de los que nos están escuchando. Rebeca, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o es lícito hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Vean qué interesante. Vean qué interesante, porque nadie, todas las personas que estaban reunidas en la sinagoga, ninguno de los maestros de la ley, ninguno de los eruditos dijo absolutamente nada. Ni los laicos, ni el pueblo en común. O sea, nadie profirió una sola palabra. Como todo el mundo se quedó callado, que entonces, hay un dicho que tenemos nosotros los ticos, ¿verdad? Que dice que el que calla otorga. Sí. Como le otorgaron, ¿verdad? Entonces le dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron, en vez de alegrarse, qué interesante la actitud. Por eso volvemos a lo mismo. Preceptos humanos no pueden competir jamás con las leyes divinas estipuladas en la palabra del Señor. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Qué triste, ¿verdad? Del lugar de alegrarse, ver que un hermano de ellos fue sanado, sí, pero ellos lamentablemente por seguir lo que ellos quieren creer, ¿verdad? No vieron que tenían al Salvador ahí, sí, el Señor del sábado. Sí, amén, que Él es el Señor. Sí, amén. Que realmente Él sabe qué es lo que se debe hacer el sábado. Y también Lucas nos dice en uno de sus pasajes, en Lucas 13, porque ya yo creo que nos va a dar tiempo, vamos a tener que tocarlo la próxima, que vamos a seguir hablando, nos dice que es menester hacer bien en el día de reposo. O sea, lo dice bien claro, o sea, es menester, o sea, es necesario que hagamos el bien en el día de reposo. Ahora, ¿cómo tenemos que vivirlo? ¿Cómo tenemos que vivirlo? Me gustaría que nos leyéramos Isaías 58, el 13 y 14. Dice así, la observancia del día de reposo. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Casi nada de versículo, ¿verdad? Bueno, increíble. Dice
la observancia del sábado. Tiene como título en Isaías 58, hermano, y qué lindo que usted pudiera leerse ese capítulo. En ese capítulo nos indica también a nosotros al final qué vamos a estar haciendo nosotros en el milenio, en el cielo. Y dice que de día en día, de sábado en sábado y de mes en mes, y nos habla tan lindo de lo que se va a vivir en este día tan hermoso, y empieza así con la observancia del día de reposo. Dice, si retrajeras del día de reposo, vean qué interesante esto, hermanos y amigos. O sea que si nosotros, ese día santo, estipulado por Dios desde la fundación del mundo, si retrajéramos, o sea, si no hiciéramos lo que nuestro pie, o hiciéramos nuestra voluntad, o hiciéramos lo que nosotros queremos, como lo dice ahí, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, y lo veneráramos, dice que Jehová nos hará subir a las alturas de la tierra. Es que ese día, como lo hemos dicho, nos trae una bendición especial por ser el día de Dios. O sea, hay gente que dice, es que todos los días son de Dios, sí, ¿verdad? Uno puede dedicar a Dios todos los días a estudiar, sí, pero Dios escogió ese día para Él, lo apartó. Entonces, ¿qué dice? Lo santificó y bendijo. Amén. Y esa es una promesa para nosotros. Amén. O sea, dice, una bendición. Y dice Rebeca que lo que no tenemos que hacer es nuestra propia voluntad. Qué interesante eso, ¿verdad? No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que a mí me parece, sino lo que la Biblia dice. Tenemos que adorarlo, venerar ese día, hacer cosas buenas, hacer obras de caridad, hacer las cosas en ayuda a nuestro prójimo, no andar nuestros propios caminos. Ay, no, qué pereza, hoy no voy a ir, hoy me voy para la playa porque es que hay una familia ahí, nos vamos a ir todos y no que eso sea malo, es bueno en la naturaleza. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando vas fuera de San José a algún lugar de naturaleza? Porque a mí me ha tocado salir fuera de San José un sábado, pero ese día con mi esposa, mi hija, nos sentamos, estudiamos la palabra, nos deleitamos en la orilla del río, vemos los animalitos que andan por ahí en la floresta, o sea, pasamos todo el día conectados con el Señor y tenemos un día campestre. O sea, eso no es necesariamente eso pecado. O sea, no necesariamente es que usted tiene que estar metido en las cuatro paredes de una iglesia estructura, ¿verdad? Hablando de iglesia estructura, pues sabemos que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros y que eso te va a santificar, porque eso era precisamente lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Sí, y lo que tenemos que hacer, no tomemos el sábado como una carga, ay, qué pereza, yo no puedo hacer eso, no. Como dice Isaías, o sea, que sea delicia, que más bien uno espera ese día de la semana, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero a veces hay semanas muy tensas y uno dice, ya es sábado, Señor, gracias a Dios, ya me desconecto de todo el mundo y lo dedico a ti para venir a la iglesia, para hacer obra misionera, para hacer buenas obras. O sea, es un día, vea, de verdad que uno se llena de eso, ¿verdad? Sí, amén, o sea, se llena de bendición. Amén, y los invitamos a que puedan experimentar eso también. O sea, que es un día santo, glorioso, deleitoso. O sea, que puedan irnos con alegría. Es más, de hecho, yo creo que los que ya tenemos en realidad esto como una forma de vida y el Señor nos ha ayudado a entender qué es lo que se puede, qué es lo que se debe y para qué es el sábado, el día más feliz de la semana, por lo menos lo puedo decir a término personal, es el día que puedo venir a deleitarme con el Señor. Yo me desconecto, hermanos, de todo lo que sea celular, todo eso. Bueno, tengo que tener el teléfono porque generalmente soy el que recibo las llamadas del remanente adventista, pues siempre encendido, pero generalmente le bajo el volumen y yo de fuera de eso no quiero saber nada de negocios, no quiero saber nada absolutamente de lo que me rodea. Me dedico específicamente a alabar al Señor, a gozarme, a edificar mi vida, a compartir con los hermanos. Y cuando hacemos la obra misionera, como la hacemos también aquí en La Verdad Presente, ¿verdad? La iglesia en la que asistimos, que es parte también del remanente adventista, la disfrutamos. Nos han tocado sábados, ¿verdad? Muy lindo, Rebeca, repartiendo revistas en San José, algo precioso, ¿verdad? Ahora, como les digo, este fin de mes tenemos con la otra iglesia, también que pertenece aquí al remanente, tenemos una actividad con los niños, o sea, creo que son las aldeas SOS, las que nos van a recibir allá por el lado de Cartago. Pues es una gran bendición, o sea, tenemos que hacer siempre el sábado. Quiero que terminemos con estas dos lecturas, tal vez, Rebe, para
para poder despedirnos. El sábado, aunque sagrado, es un tiempo de deleite en el Señor, de regocijarse en Él y en todo lo que Él ha hecho y nos ha prometido hacer por nosotros. Amén. Y como consejo les doy yo esto último, o les damos esto último. Hagamos una lista, hermanos, de las actitudes y acciones que podemos hacer para mejorar la observancia del día sábado, con oración y responsabilidad, y comencemos a practicarlos. De verdad que es un gusto. Gracias, Rebeca, por acompañarnos. Nos vemos la próxima edición, podríamos decirlo así, ¿verdad? Con respecto a este tema tan lindo que estamos llevando de Recepción de Sábado. Gracias, que Dios te bendiga. Sí, claro. Muchas gracias por invitarme y ojalá que haya sido un tema provechoso para ustedes y los invitamos a ver el siguiente programa. Amén. Gracias, hermanos, para todos los hermanos que nos están colaborando en forma espiritual, orando por nosotros, en forma económica también, por todos aquellos que están ayudándonos, ¿verdad? Para que este ministerio siga adelante. Que Dios les guarde, les bendiga, les multiplica al 100 por 1 y de verdad los esperamos nuevamente. No se pierdan de la 930 Radio Costa Rica todos los días de 8 a 9 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde, y búsquenos también en lo que es el Remanente Adventista CR en el canal de YouTube. Que Dios les bendiga.